Alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Esta clase va dirigida para el aula de quinto y sexto de primaria. Vamos a trabajar ahora un tema importante sobre la composición química de la materia viviente, de los seres vivos. Vamos a hacer una clase con respecto a los glúcidos. Muy bien, del curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Y la clase, como les vuelvo a repetir, está dirigida para el aula de quinto y sexto de primaria. ¿Qué son los glúcidos? Bueno, los glúcidos son moléculas que forman parte de los seres vivos. En algunos seres vivos, ellos se encargan de crear estas moléculas. Otros seres vivos no pueden crearlas y tienen que ingerirlas. Los seres vivos que pueden crear estas moléculas tienen que hacer la fotosíntesis. A través de la fotosíntesis se puede entonces ya elaborar, sintetizar, producir, crear estas moléculas. Los organismos heterótrofos, como los animales, por ejemplo, los hongos, los protozoarios, ellos no pueden hacer fotosíntesis y tienen que consumirlo del medio en el cual se puedan encontrar. Entonces, los glúcidos, la palabra glúcidos proviene del griego glikis, tal como pueden observar aquí en la diapositiva. Y acá dice glikis. ¿Y qué significa glikis? Glikis significa dulce. Entonces, desde ese punto de vista ya entendemos por el sabor a qué se refiere, a qué moléculas se refiere con los glúcidos. Entonces proviene del griego glikis, que significa dulce. Entonces estamos hablando de aquellas moléculas que, bueno, tendrán el sabor de ser dulce. Acá podemos observar una imagen. Esta imagen se ve un depósito con azúcar. Y el azúcar que usamos para endulzar los refrescos, los desayunos, los jugos, se compone de un carbohidrato, se compone de un glúcido, que se denomina sacarosa. Esta imagen que se encuentra aquí, que estoy señalando, sí lo dibujan, por favor, ¿ya? Lo dibujan en su cuaderno. Solamente esta, nada más, la que se encuentra acá, nada más, esta imagen. Ya, entonces, ahora, ¿con qué otro nombre también se les conoce a los glúcidos? ¿Con qué nombre se les llama, o con qué nombre se les conoce a los glúcidos? O cómo se les llama también, ¿no? Entonces los glúcidos se les conoce también como azúcares, se les suele denominar azúcares. O también se les conoce como carbohidratos. ¿Ya? Entonces se les conoce también como azúcares o también se les llama carbohidratos. Y quizás ustedes los conozcan un poco más por el término carbohidratos. El término carbohidratos. Estas moléculas están formadas por carbono, constituidos por carbono, están formados por además hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Es carbono, hidrógeno y oxígeno. Acá faltó colocar la O. Vamos a ponerle. Y oxígeno. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿dónde podemos encontrar los carbohidratos? Que es un término que es más común para ustedes. Como ustedes pueden aquí observar en esta imagen inferior, vemos varios alimentos. Pueden ustedes ver acá el pan, podemos ver acá también las pastas, también los fideos, las semillas. Entonces, ¿en qué alimentos podemos encontrar los carbohidratos? Pues los carbohidratos y los alimentos. Vamos a escribirlo por acá una lista. Los alimentos que contienen carbohidratos. ¿Cuáles serán? Por ejemplo, tenemos ahí las frutas que contienen carbohidratos. Tenemos también el caso de las semillas.
como las menestras, por ejemplo, los frijoles, contienen también carbohidratos, contienen almidón, que es un carbohidrato. También tenemos otros alimentos que solemos comer, como por ejemplo el fideo, contiene también carbohidratos, el pan también contiene carbohidratos, las empanadas que también se consume contienen carbohidratos, por ejemplo. Otros alimentos como la papa contiene carbohidratos, el camote, por ejemplo, también contiene carbohidratos. La yuca, que es una raíz, también contiene carbohidratos, y así, ¿no? Son varios alimentos que contienen carbohidratos, y esto justamente es lo que consumimos diariamente. Muy bien. Ahora luego vamos a ver en estos alimentos cómo o qué tipo de carbohidratos logramos encontrar. Pues ahí captura la pantalla para que puedan copiar los alimentos que contienen carbohidratos. Ahí he colocado una pequeña lista porque la lista es variable, ¿no? Muy bien, continuamos entonces por acá. Ahora, los glúcidos o carbohidratos, ¿en qué momento son producidos o generados? Acá podemos observar dos imágenes, las cuales ustedes tendrán que dibujar en su cuaderno. Ambas imágenes de esta diapositiva se tienen que dibujar. Los carbohidratos o glúcidos son producidos mediante la fotosíntesis de las plantas y algas. Entonces hay un proceso bioquímico que se denomina fotosíntesis, donde la palabra foto significa luz. Foto significa luz. Foto significa luz. Vamos a ponerlo acá. Foto de fotones. Fotones. Luz. Y síntesis. Síntesis significa, corresponde a sintetizar. Sintetizar. Entonces, pero algo más sencillo para ustedes sería la palabra crear. O sea, es igual que decir crear, construir. Por lo que fotosíntesis se podría traducir como construir con luz, crear con luz, o sea, sintetizar con luz. Y usando la luz que se va a sintetizar, se van a sintetizar moléculas nutritivas, en este caso los carbohidratos, los glúcidos. Entonces, durante la fotosíntesis de las plantas, o sea, que realizan las plantas, que realizan las algas, entonces se van a crear estas moléculas que corresponden a los glúcidos o carbohidratos. Por ejemplo, podemos citar aquí a la glucosa, que es el glúcido más conocido, el que más enseña para explicar el proceso de la fotosíntesis. Entonces, durante la fotosíntesis, las plantas o las algas utilizan el dióxido de carbono, acá está, CO2, más el agua, más energía luminosa, energía del sol, para fabricar glucosa, y durante esa fotosíntesis liberan oxígeno.
esa glucosa que están observando sería el glúcido. Ese es el glúcido, o carbohidrato. Dióxido de carbono. Aquí está el agua. Entonces las plantas y las algas utilizarán entonces el dióxido de carbono que elimina los animales. Esto es expulsado por los animales, por ejemplo. Tenemos aquí el agua también. Ahí está. Entonces, lo que usa las plantas y las algas por ser seres autótrofos, ellos tienen que fabricar sus alimentos, sus nutrientes, y lo llevarán a cabo a través de la fotosíntesis. Entonces, usan dióxido de carbono, agua, energía luminosa. Esta energía luminosa es la energía que proviene del sol. Proviene del sol, esta energía luminosa. Y entonces, las tres cosas lo utilizan para formar un glúcido carbohidrato, por ejemplo, la glucosa, y liberan oxígeno. Este oxígeno, entonces, es un gas, el gas oxígeno, ahí está, que es usado por los animales y también otros organismos. Ahí capturan pantalla para que puedan anotar esto en su cuaderno. Muy bien, entonces, aquí, como voy a repetir, entonces, a través de la fotosíntesis, las plantas y las algas, entonces van a poder crear sus carbohidratos, crear su glucosa, empleando dióxido de carbono, agua, energía luminosa. Acá podemos ver una planta, por ejemplo, que le está dando el sol, le está llegando la energía luminosa, y en las hojas es donde van a llevar a cabo la fotosíntesis. Y en este mismo cuerpo de las algas también ocurre la fotosíntesis. Por ejemplo, que tenemos unas algas marinas, correcto, ellas no tienen hojas, pero en su misma anatomía, para que me puedan entender, así lo explicó, ahí ocurriría la fotosíntesis y ellos también pueden fabricar sus nutrientes. Funciones biológicas. ¿Cuáles son las funciones biológicas o las funciones que tendría los carbohidratos en los seres vivos? ¿Para qué sirve? Entonces, las funciones en los seres vivos o biológicas sería, por ejemplo, la función energética. La función energética que constituye justamente una función importante. ¿Por qué una función importante? Porque los carbohidratos sirven como un combustible celular. En otras palabras, los glúcidos van a producir energía. Su producción de energía, entonces, esto nos conlleva a entenderlo como una función energética. Sirve como un combustible celular. En otras palabras, para la producción de energía. Ahora, ¿esta energía para qué sirve? Esta energía
en los seres vivos será utilizada por el organismo. Entonces los animales, los seres humanos y otros organismos consumen estos carbohidratos y al llegar a cada célula de su cuerpo, esos carbohidratos van a generar energía en la célula para que pueda este organismo estar vivo, para que pueda realizar todas sus actividades biológicas, pueda crecer, pueda reproducirse. Entonces, ahí radica la importancia de la función energética de los carbohidratos en la producción de energía. Entonces, no se olviden que los glúcidos servirán entonces como un combustible celular. Al llegar a la célula, estos carbohidratos, por ejemplo, la glucosa, se descompone, experimenta unos procesos químicos para que desencadene entonces la producción de energía a nivel de la célula. Esta imagen que están observando, no lo vayan a dibujar alumnos. Esta imagen no se dibuja, solamente es una referencia para que puedan entender esta imagen. Acá dice respiración celular. Bueno, les comento que la glucosa, cuando ingresa a la célula, experimenta unos cambios químicos, que eso ya lo veremos, o lo verán ustedes cuando estén en secundaria. Esos cambios químicos permiten a la glucosa que se genere energía en esta organela o en este organelo llamado mitocondria. Solo es una referencia nada más, esta imagen no lo hagan. Entonces ya entendemos qué es la función energética de los glúcidos. Otra función importante de los glúcidos, otra función importante corresponde a la función de reserva. Constituye la función de reserva. Función de reserva significa que estos glúcidos se pueden almacenar en ciertos órganos, se pueden almacenar a nivel celular para que posteriormente sea utilizado en la producción de energía. Es una manera de guardar alimento para algunas especies. En la función de reserva, entonces, por ejemplo, tenemos aquí varias imágenes, que estas imágenes sí tendrán que ser dibujadas, todas las que están aquí. La función de reserva se almacena constituyendo un material de reserva de energía. Entonces, como les repito, la función de reserva significa que estos materiales se almacenan justamente para que en algún momento el organismo lo pueda utilizar para generar energía para que esté viva, para la célula, para que esté vivo el organismo. ¿Y cómo se puede almacenar? Por ejemplo, aquí podemos observar, aquí se observa al glucógeno. El glucógeno es un carbohidrato que se almacena en los animales. Los animales, incluyendo el ser humano, puede almacenar este carbohidrato. ¿Dónde se almacena? Se almacena en el hígado, por eso he puesto el dibujo de un hígado, y en los músculos. El glucógeno es parecido al almidón, pero los animales los almacenamos en nuestro hígado y músculos. En el momento en el cual necesitamos de esta energía, nuestro hígado va a liberar al glucógeno para que pueda generar energía en nuestro organismo. Al igual también nuestros músculos. Cuando comemos hígado de algún animal o comemos músculos de otro animal, ingerimos el glucógeno que estos animales en vida lograron almacenar. Al consumirlo, eso nos proveerá también de energía a nosotros, ¿no? A las personas. También se almacena en las bacterias. Las bacterias que pueden observar en esta imagen, estoy señalando, estas bacterias logran almacenar también glucógeno en el interior de la célula bacteriana. Lo guardan. ¿Por qué lo guardan el glucógeno? Porque en algún momento van a utilizar este glucógeno para producir energía. También los hongos. Por ejemplo, acá en esta imagen podemos ver estos hongos. Y estos hongos también lo mismo van a almacenar a nivel de su célula el glucógeno. ¿Para qué? Para que ellos también a nivel celular puedan producir energía. Entonces, una manera de almacenar, de guardar alguna reserva para que en el momento en el que se necesite por la carencia de alimento que puedan tener estos organismos, utilicen esa reserva energética. En el caso del almidón, el almidón es otro carbohidrato que es almacenado por las plantas. Las plantas crean glucosa por fotosíntesis y luego lo convierten en almidón y lo almacenan en ciertos órganos de la planta.
Bueno, y en esto, ¿dónde lo puede almacenar? Por ejemplo, en los tallos, puede almacenar almidón en el tallo. Y en el tallo, por ejemplo, tenemos aquí a la papa, por ejemplo. Ustedes pueden observar aquí la papa, el camote, que son tallos, donde se almacena gran cantidad de almidón. Y los seres humanos, también hay también otros animales, consumimos estos alimentos para nutrirnos de su almidón. El almidón en nuestro organismo será convertido en otras moléculas como el glucógeno, por ejemplo. Pero las plantas lo almacenan en su tallo como una reserva de energía. También tenemos, por ejemplo, el caso de las semillas. En esta imagen ustedes pueden ver una diversidad de semillas. Estas semillas también se almacenan o almacenan también almidón. Por ejemplo, el caso de las menestras, las alberjas, los frijoles, el maíz que se da a comer a los pollos, por ejemplo, también contiene almidón. El choclo que comemos las personas también, ese choclo también contiene almidón. Ese maíz que es para la cancha también, también contiene almidón. Entonces, las plantas van a almacenar almidón justamente en estas estructuras, en estos órganos, para poder, en algún momento que ellos necesiten, entonces utilizarlo. En el caso de la semilla cuando germina, las células que se encuentran en la semilla comienzan a comer ese almidón y se dividen para generar la nueva planta. Mientras la planta va creciendo, esta planta no realiza fotosíntesis hasta que le pueda salir su primera hojita. Una vez que le sale su primera hoja, recién hace fotosíntesis y puede sintetizar su alimento. Entonces la función energética es importante para animales y plantas. Y los animales lo almacenan en forma de glucógeno, las plantas en forma de almidón. También bacterias y hongos almacenan glucógeno. Ahora vamos a ver la función estructural de los carbohidratos. Utilizo el término carbohidrato porque es más común, pero lo correcto es llamarle glúcidos. En la función estructural tenemos que entender que se refiere a que estos glúcidos van a constituir alguna estructura biológica dura, resistente, útil para estas especies. Por eso se le llama función estructural. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, el caso de la célula vegetal, la célula de los hongos o llamada célula fúngica. Por ejemplo, acá seleccionamos célula vegetal, célula fúngica o célula del hongo. Y organismos artrópodos, animales invertebrados, por ejemplo, como en el caso de los insectos y los crustáceos, que son animales invertebrados. Hay otros animales invertebrados artrópodos, pero acá he seleccionado dos por ser para ustedes de mayor recurrencia al conocer estos organismos. La célula vegetal. En la célula vegetal presenta una pared celular, como pueden observar acá en esta imagen. Esta imagen también tienen que dibujar todo, ¿ya? Todo esto de acá se tiene que dibujar en su cuaderno. Entonces la célula vegetal, ahí podemos ver de color verde, estoy acá indicando con la flecha, corresponde a la pared celular. Y esta pared celular, que pueden ustedes observar, está constituido de celulosa, y la celulosa es un carbohidrato. La pared celular le da una forma a la célula, le da resistencia, la protege también. Entonces, cuando tenemos madera, la madera al ser dura, es resistente por la pared celular que ha quedado de las células que ya están muertas. La madera es un tejido vegetal muerto. Y ahí lo que queda es la pared celular de aquellas células que estuvieron vivas alguna vez. Y es muy resistente, le da la dureza a la madera, por ejemplo. Y a la célula vegetal, la pared celular le da la forma, no permite que estalle, que explote, le da esa resistencia y protección. Y acá he puesto entonces, la celulosa forma parte de la pared celular en célula vegetal. En la célula de los hongos, como pueden apreciar en esta imagen, sucede algo muy similar. Pero aquí el carbohidrato que forma esta pared celular es la quitina. La quitina formará parte de la pared celular de los hongos y también le da esa forma al hongo, le da esa resistencia. Entendamos la pared como algo duro, resistente, le va a dar la forma, ¿correcto?
no le permite que la célula pueda explotar, que pueda estallar. Es como si fuese un estuche que le protege. En el caso de los artrópodos, estos artrópodos invertebrados también presentan quitina, pero la quitina se encuentra en su exoesqueleto, en el caparazón, que también así lo solemos llamar. Por ejemplo, los insectos tienen un exoesqueleto que está constituido de quitina. Los piojos, por ejemplo, las cucarachas, las mariposas, las mariquitas, por ejemplo, estos insectos contienen entonces también los escarabajos, contienen en su exoesqueleto o esqueleto externo la quitina. Acá el cangrejo, por ejemplo, que es otro artrópodo, que corresponde a un crustáceo, también tiene exoesqueleto, y el exoesqueleto duro contiene quitina. Entonces le da esa estructura de ser exoesqueleto al igual que el insecto. En el caso de los crustáceos, ellos tienen quitina y a la vez tienen también otro componente, tienen al carbonato de calcio, lo cual le da mayor dureza a su exoesqueleto. Ese caparazón entonces de los crustáceos contiene quitina y también en insectos. Estructural, ¿por qué tiene la función? Porque le forma esa estructura biológica que le da protección. Entonces, cuando uno, por ejemplo, cogemos un cangrejo, tiene caparazón duro, ¿no? Caparazón es bien duro. Entonces, eso que cogemos, eso que estamos cogiendo de un cangrejo sería su exoesqueleto. Vamos a ver ahora la clasificación. Vamos a ver ahora la clasificación de los carbohidratos. Muy bien, empezamos con los monosacáridos. Los monosacáridos, o también se les conoce como OSAS. Primera clasificación de los carbohidratos. En el caso de los monosacáridos, estamos hablando de aquellos carbohidratos más simples, los más sencillos, por lo que se les conoce como azúcares simples. Entonces, estos términos tienen que estar aprendidos, ya son términos sencillos. Los tenemos aquí entonces, monosacáridos u OSA son los carbohidratos más simples, los más sencillitos, y se les llama azúcares simples. Sabor. El sabor que tienen estos carbohidratos es de dulce, ¿no? Tienen un sabor dulce, dulce. Entonces, acá ustedes pueden observar, por ejemplo, en esta imagen, donde se ve dos vasos o dos recipientes con una cuchara. Ya, esa imagen no lo vayan a dibujar, solamente es una referencia. ¿Ya? Esa imagen no lo dibujen. Entonces, podemos observar aquí a este monosacárido, que corresponde aquí a la glucosa. Esta es glucosa que estamos observando en esa cuchara. Entonces lo podemos tener en un estado sólido. Miren, sólido, como se puede observar. Entonces, acá dice son sólidos, primera característica. Segunda característica, ¿no? Son sólidos. Primera característica en que tienen sabor dulce. Segunda característica en que son sólidos. Podemos tenerlo acá como un cristal. Blanco, su color blanquecino, y solubles en agua. Podemos agregarlo en agua, en un recipiente, y se puede disolver. ¿Ya? Se puede disolver. Entonces, cuando me dice que es soluble en agua, significa que los podemos disolver. Entonces, la glucosa, al tenerla así sólida, como un cristal, podemos agregarlo en agua y la podemos disolver. Los monosacáridos más importantes tenemos el caso de las pentosas. Entonces, OSAS, aquí está OSA, la terminación OSA, ¿sí? Y se denomina esto monosacáridos u OSAS. Primera clasificación. Las pentosas, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene 5 átomos de carbono. Pen, 5 átomos de carbono, ¿no? Pen, 5. OSAS, monosacáridos. Entonces, cuando hablamos de pentosas, estamos hablando de aquellos monosacáridos que tienen 5 átomos de carbono. Podemos hablar ahí, por ejemplo, de la ribosa y la desoxirribosa. Esta imagen donde se ve este ácido nucleico, este ADN, sí lo tienen que dibujar. Solamente las cadenas de ADN, nada más. Entonces, la ribosa, por ejemplo, constituyente de la ARN. La ribosa, entonces, es un carbohidrato, es un azúcar, que forma parte del ácido ribonucleico.
o abreviado como ARN, que se encuentra en el núcleo de la célula. Es importante para la expresión de los genes. La desoxirribosa es otro monosacárido, otro azúcar que va a formar parte del ADN. Constituye el ácido desoxirribonucleico. Entonces tenemos aquí dos bien sencillos, ¿ya? La ribosa que forma parte del ARN y la desoxirribosa que forma parte del ácido desoxirribonucleico o ADN. El ADN es aquella molécula que se encuentra en el núcleo de nuestras células y es importante, ¿por qué? Porque ahí se encuentran todos los genes. Todos los genes constituyen básicamente el ADN. Un gen es un pedazo, es un segmento corto de ADN. Y en esos genes se encuentra toda la información necesaria para la síntesis o producción de proteínas. Básicamente en los genes ahí está toda la información de por qué tenemos el color de ojos que tenemos, nuestro color de piel, nuestra forma de las orejas, de la boca, el color de pelo, todo eso está indicado en nuestro ADN. Ahí también está toda la información necesaria para mantener estable a un organismo, para mantenerlo vivo. Toda la información para poder crear un ser vivo está contenido en nuestro ADN. Y estos genes del ADN son transmitidos de los padres hacia sus hijos. Por eso que los hijos se parecen a los padres morfológicamente, tienen parecidos, y dependiendo de los genes que sean más dominantes del papá o de la mamá, entonces se podrá observar en la descendencia. Entonces, en conclusión, tenemos dos carbohidratos, dos azúcares, dos monosacáridos, en este caso pentosas, que tienen 5 átomos de carbono, ribosa, que se encuentra en el ARN, y desoxirribosa, que se encuentra en el ADN. Muy bien. Entonces, aquí nos vamos a quedar, alumnos. Espero les haya gustado la clase. Esa es la primera parte del tema de carbohidratos glúcidos. Aunque el término adecuado es glúcidos, pero les utilizo el término carbohidratos porque para ustedes quizás es un poco más fácil recordarlo desde ese punto de vista. Entonces, hasta la otra clase. Nos vemos. Ha sido un gusto. Cuídense, alumnos.